La joven despertó en el asiento de un avión, pero no estaba dentro de ningún avión. Cerró los ojos muy confundida y se volvió a desmayar. Al despertar por segunda vez, la terrible realidad la golpeó. Seguía viendo humo, pero a su alrededor no había paredes de metal ni ventanas. Estaba en el medio de una selva enorme y oscura. Entre los árboles gigantes se veía una escena de pesadilla. Pedazos de metal torcido, asientos rotos, maletas y ropa tirada por todas partes. Todo estaba manchado de sangre. En ese momento pensó en ella misma. Tenía un ojo morado y cerrado por los golpes, una herida profunda en el hombro, un gran corte en el brazo y sentía que tenía un hueso roto cerca del cuello, pero podía moverse. Estaba viva. Buscó sus lentes en el barro, pero no los encontró. Al principio estaba tan en shock que no entendía cómo había llegado ahí. Entonces lo recordó de golpe. Viajaba muy tranquila con su mamá cuando pasó lo peor. De las 92 personas que subieron a ese avión, ella era la única con vida. Pero no nos adelantemos. Para entender qué falló en ese vuelo y cómo alguien sobrevivió a una caída imposible, tenemos que viajar al 24 de diciembre de 1971, el día que el vuelo 508 explotó en el cielo de Perú. La historia de cómo logró sobrevivir no empezó en el aire, sino en la tierra. Julian Kopk nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Sus padres eran científicos alemanes, su papá Hans era biólogo y su mamá Mary estudiaba las aves. Los dos se mudaron a Sudamérica para estudiar a los animales de la selva. Desde pequeña, Julian no jugaba con muñecas, creció entre libros, insectos y viajes de exploración. Acompañaba a sus padres a una base científica en el medio del Amazonas. Allí, su papá le enseñó algo que le salvaría la vida años después. Si alguna vez te pierdes en la selva, busca un arroyo de agua y síguelo. El agua te llevará a un río más grande y el río te llevará a la civilización. La mañana del 24 de diciembre de 1971, Julian tenía 17 años. Acababa de terminar el colegio y fue al aeropuerto con su mamá. Querían volar a la ciudad de Pucallpa para pasar la Navidad con su papá. Él le había prometido que estudiarían insectos juntos. En la pista las esperaba su avión. Era una máquina muy grande diseñada para soportar el clima difícil de Sudamérica. Subieron al avión junto a más de 90 pasajeros. Iba a ser un viaje normal, de menos de una hora. Todo parecía perfecto. Julian se sentó al lado de la ventana, lista para ver el Amazonas desde el cielo. Pero ese viaje tranquilo estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A la mitad del vuelo, el cielo cambió de color. El avión entró en una tormenta gigante. Desde su ventana, Julian veía cómo la lluvia y viento golpeaban el avión con muchísima fuerza. El avión empezó a moverse muchísimo. Una azafata pidió por las bocinas que todos se abrocharan los cinturones rápido. Julian le hizo caso. Justo cuando los saltos se volvieron más violentos, las puertas de arriba se abrieron de golpe y cayeron maletas, botellas y regalos sobre la gente. Todos entraron en pánico. La gente lloraba y gritaba. La mamá de Julian estaba muy asustada, pero la agarró de la mano fuerte para calmarla. De pronto, el avión cayó en picada y bajó 4000 metros de golpe. El piloto buscaba controlar el avión para intentar aterrizar de emergencia. Julian se agarró de su asiento y se quedó mirando el motor derecho por la ventana, y en ese instante pasó lo peor. Una luz gigante brilló. Un rayo acababa de partir el ala. El avión perdió el control por completo a 3000 metros de altura. Las chispas llegaron al tanque de gasolina y causaron una explosión gigante. El avión se partió en dos en el aire. El ruido dio paso al silencio total. Julian salió volando todavía atada a su asiento. Cayó libremente en medio de la tormenta dando vueltas hacia la selva. Las ramas gruesas de los árboles funcionaron como una red y frenaron el golpe antes de que ella se desmayara. Al día siguiente, Julian despertó y entendió lo que pasaba. Gritó el nombre de su mamá hasta quedarse sin voz, pero nadie le respondió. Su única comida fue una bolsita de dulces que encontró tirada en el piso. Tenía que cuidarlos mucho si quería sobrevivir. Estaba muy triste, lastimada y casi no veía bien sin sus lentes. Nunca se había sentido tan sola. Pasó su primera noche bajo una lluvia fuerte, muriendo de frío en el lodo y escuchando los ruidos de los insectos y las ranas. En la mañana, recordó la regla de oro de su papá: busca agua. Empezó a caminar entre las plantas. La selva era un lugar muy peligroso. La lluvia no la dejaba hacer fuego para calentarse. Cuando tenía mucha sed, tomaba el agua de las hojas de las plantas. Estaba llena de mosquitos, arañas venenosas y serpientes escondidas en el lodo que ella pisaba. Pronto encontró un pequeño arroyo y empezó a seguirlo, pero el agua también era peligrosa. Tenía que caminar con mucho cuidado para no pisar mantarrayas venenosas o cruzarse con cocodrilos en la orilla. Al sexto día escuchó un ruido fuerte en el cielo. Eran aviones de rescate. Julian miró hacia arriba con esperanza, pero los árboles eran tan grandes que ella no podía ver el cielo y los pilotos tampoco podrían verla a ella. El ruido de los motores se alejó, llevándose su última esperanza. Al séptimo día, siguió unos pájaros y encontró otro pedazo de avión. Se acercó muy asustada buscando a su mamá, pero solo encontró personas sin vida. Tristemente, años después, descubrió que otras 14 personas habían sobrevivido a la caída, pero fueron muriendo en los días siguientes por sus heridas y por el clima de la selva. Ya solo quedaba Julian. La salud de Julian empeoró. Con el calor y la humedad de la selva, el corte de su brazo se infectó gravemente. Unas moscas pusieron huevos en la herida. Decenas de gusanos nacieron y se estaban comiendo su piel.
Podía sentir cómo se movían en su brazo. Después de caminar 10 días seguidos, ya casi sin fuerza, llegó a un río grande. Ahí vio algo que parecía un milagro, un pequeño bote amarrado a la orilla y una cabaña de madera. No había nadie. Entró a la cabaña para esconderse de la lluvia y ahí encontró un pequeño barril de gasolina. En ese momento recordó cómo su papá le sacó unos gusanos a un perro usando gasolina. Sin pensarlo 2 veces, Julián agarró gasolina del barril y se le echó directamente en la herida abierta de su brazo. El dolor fue terrible, como si quemara, pero funcionó y los gusanos empezaron a salir con sus propias manos. Se sacó más de 30 gusanos del brazo. Estaba tan cansada y adolorida que se desmayó en el piso de madera. La mañana del 3 de enero de 1972, se despertó al escuchar voces de personas. Eran pescadores de la zona. No podía creer lo que estaba viendo. Una chica herida saliendo viva del Amazonas. Le limpiaron las heridas, le dieron comida de verdad y la llevaron a un viaje en canoa de 10 horas hasta el pueblo más cercano. Allí, un avión la llevó rápido a un hospital. Días después, la puerta de su cuarto del hospital se abrió. Era su papá Hans. Se dieron un abrazo enorme, no tuvieron que decir nada. El milagro ya estaba completo. La pesadilla había terminado, pero le cambió la vida para siempre. Después de confirmar la muerte de su mamá y de las otras 91 personas, la aerolínea cerró por completo. Julián se fue a Alemania para curarse del cuerpo y de la mente. Por muchos años tuvo pesadillas horribles, pero en vez de huir de su pasado, decidió enfrentarlo. Estudió en la universidad y se graduó en zoología. Años después cumplió su promesa de regresar a Perú, la misma selva que casi la mata, y se convirtió en la directora de la base científica de su papá, cuidando la selva del Amazonas. Su historia sorprendió a todo el mundo, incluso un famoso director de cine, que de puro milagro no subió a ese mismo avión. Hizo un documental en su honor. La vida de Julian Kopp no es solo la historia de un accidente. Es la prueba de que el ser humano puede soportar cosas increíbles. Nos enseña que el conocimiento, mantener la calma y tener muchas ganas de vivir pueden vencer los miedos más grandes. Cuando sientas que tus problemas son demasiado grandes, recuerda a la niña de 17 años que cayó del cielo y caminó por el infierno para seguir viva. Si la valentía de Julian te inspiró hoy, déjanos tu me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo caso. Y recuerda, las historias más increíbles del mundo te las contamos aquí en Sabías en 30.